Buenos días. El día de hoy vamos a revisar emergencias neurológicas no traumáticas. Principalmente nos vamos a centrar en las presentaciones agudas de cefalea y de encefalopatías tóxicas y metabólicas. Entrando en materia, hablando de las presentaciones agudas de la cefalea, estas representan entre 2 y 4% de todos los ingresos a urgencias. Hasta en 4% de los casos vamos a tener que son de un origen secundario y cuando es de inicio súbito hasta un 14% van a tener una causa secundaria como motivo de la cefalea aguda. Y típicamente se describe el signo de la cefalea en trueno, que hasta en 47% de los casos se asocia a hemorragia subaracnoidea. A grosso modo podemos distribuir o podemos clasificar las etiologías de las cefaleas en 4 categorías, como son de origen hemorrágico, de origen o de causa vascular, de origen por edema o efecto de masa y otros o causas misceláneas, como vamos a ver más adelante. Hablando entonces de la hemorragia aneurismática no traumática, 85% son originados en aneurismas saculares. Estas pueden o no cursar con extensión ventricular, frecuentemente cursan con extensión ventricular. Y uno, por la localización del sangrado, puede llegar a ser una predicción del origen, pues viendo dónde está, cuál es el epicentro del sangrado. Un esquema de la literatura en el que pues, nos muestran las diferentes localizaciones en las que podemos encontrar o se pueden desarrollar los aneurismas, y encontramos en la literatura que hasta el 35% se desarrollan alrededor de la arteria comunicante anterior, entre el 30 y el 35% se desarrollan alrededor de las arterias comunicantes posteriores, hasta un 20% se van a desarrollar en la bifurcación de la arteria cerebral media y menos del 5% se van a desarrollar en la arteria basilar. Una imagen de un paciente de 64 años quien consulta urgencias por cefalea de inicio súbito, la describe como cefalea en trueno. Al realizarle una tomografía de cráneo simple, vemos cómo hay hiperdensidad en las cisternas basales por una hemorragia subaracnoidea, y a este paciente posteriormente se le realizó una angiotomografía en esta secuencia, en esta vista coronal con proyección de máxima intensidad. Podemos ver el árbol arterial cerebral, el polígono de Willis, y vemos que en la bifurcación de la arteria cerebral media derecha, señalada con la flecha negra, hay un aneurisma sacular, pero también vemos que hay otro aneurisma sacular en la arteria comunicante anterior hacia la línea media. También en la literatura se encuentra, no precisamente para su uso en emergencias, pero está descrito una técnica de resonancia magnética que es la Vessel Wall MRI para identificar cuando estamos en casos de aneurismas múltiples, en caso de multiplicidad, cuál fue el aneurisma causante de la hemorragia. Como vemos en este ejemplo, el mismo paciente de la cefalea en trueno, que documentamos que tenía múltiples aneurismas, vemos que con esta técnica de Vessel Wall MRI precontraste, vemos cómo están pues con el vacío de señal de las estructuras arteriales, y vemos que posterior a la administración del medio de contraste hay un realce en la bifurcación, en el aneurisma localizado en la bifurcación de la arteria cerebral media derecha, indicando que este fue el aneurisma quien sangró. No hubo realce del aneurisma localizado en la arteria comunicante anterior. Bueno, continuamos con la cefalea de origen no aneurismático. Hasta 15% de los casos de hemorragia subaracnoidea no aneurismática, que representan hasta el 15% de los casos con que no tenemos una causa determinada. 2/3 de los casos se van a presentar como hemorragia perimesencefálica, es decir, con sangrado de localización anterior al mesencéfalo y puente, ocupando las cisternas principalmente interpeduncular y prepontina, pero se puede también extender el sangrado a las cisternas ambient o a la cisterna cuadrigeminal, y en casos pues, con mayor extensión hasta la cisura de Silvio.
Típicamente en estas hemorragias subaracnoideas de origen no aneurismático no vamos a tener extensión ventricular, y típicamente en este tipo de hemorragias subaracnoideas la angiografía es completamente normal, no reporta hallazgos de aneurismas ni otras alteraciones vasculares. Estos casos son importantes identificarlos porque los casos de hemorragia subaracnoidea no aneurismática no van a presentar riesgo de resangrado, vasoespasmo ni hidrocefalia, y pues son autorresolutivos. Un ejemplo de la literatura, una paciente femenina de 44 años, quien varios días después de un trauma cráneoencefálico consulta por una cefalea y se documenta este sangrado en la cisterna interpeduncular. Otro caso, un paciente masculino de 18 años, quien durante el ejercicio desarrolla una cefalea de inicio súbito, por lo cual consulta urgencias y se le realiza una tomografía de cráneo simple en la que vemos hiperdensidad en la cisterna interpeduncular, también hiperdensidad en la cisterna ambiens, que se extiende en sentido inferior a ocupar el espacio prepontino, y la cisterna perimedular, y vemos pues que no había extensión del sangrado al cuarto ventrículo ni al tentorio. Este paciente posteriormente fue llevado a angiografía por tomografía, angiotomografía, y fue completamente normal, no hay ningún tipo de alteración que sugiera la presencia de aneurismas en las arterias del polígono de Willis ni en la circulación vertebrovascular. Continuamos con las hemorragias intraparenquimatosas. Tienen una tasa de incidencia de 25 por cada 100.000 personas por año. Se asocian a una tasa de mortalidad del 40%. A diferencia de las hemorragias subaracnoideas que revisamos, estas se asocian a un déficit neurológico que es de inicio tardío progresivo, y estas hemorragias intraparenquimatosas se corresponden o son el resultado final de microangiopatías, como por ejemplo una microangiopatía hipertensiva en el que se va a comprometer las arterias perforantes profundas que van a llegar a los ganglios basales y a la sustancia blanca profunda, y pues entonces vamos a tener afectación por hematomas intraparenquimatosos de localización ganglio-basal en los tálamos, en el puente y en el cerebelo, y hay que buscar ese signo del punto o el spot sign que nos va a predecir que el hematoma pueda resangrar y estemos en presencia de un hematoma pues expansivo. O también en casos de microangiopatía amiloide, que consiste en depósitos de amiloide en las paredes de los vasos leptomeningeos y corticales, y entonces típicamente se va a traducir en microsangrados de distribución lobar. Estos, pues la literatura ha documentado que estos microsangrados lobares tienen un mayor riesgo de hemorragia intraparenquimatosa. Tenemos 4 pacientes con las localizaciones típicas de los sangrados hipertensivos, con hematoma intraparenquimatoso ganglio basal izquierdo, hematoma intraparenquimatoso de localización en el puente, una hematoma intraparenquimatoso en el tálamo, puede ser cualquiera de los dos, en este caso en el tálamo izquierdo, y también en el cerebelo, siendo los 4 sitios más comunes y típicos de la hemorragia hipertensiva. Este paciente de 72 años, quien consulta por cefalea de inicio súbito asociado a alteración de la conciencia, en el que en una tomografía simple se le realiza y se ve una hiperdensidad parietal derecha por un hematoma intraparenquimatoso, y mirando en retrospectiva a este paciente por otra indicación se le había hecho una resonancia magnética 3 meses atrás, y vemos que en esa localización parietal derecha donde actualmente estaba el hematoma intraparenquimatoso hay múltiples focos de microsangrado de distribución lobar, compatibles pues con una distribución de una angiopatía amiloide, y vemos pues como la literatura nos dice que conllevaba el mayor riesgo de un hematoma intraparenquimatoso, que fue lo que desarrolló el paciente meses después. Las hemorragias intraparenquimatosas también pueden tener causa vascular,
como por ejemplo las malformaciones arteriovenosas viales, que representan entre el 2 y el 4% de los casos. Como su nombre indica, pues es una conexión anormal entre las arterias y las venas, típicamente con la presencia de un nido vascular. Por la fisiopatología de estas lesiones, ellas van a tener poco efecto de masa, ya que más que desplazar el parénquima cerebral, lo que hacen es que lo reemplazan, lo infiltran, y entonces un signo que nos ayuda a sospechar la presencia de malformaciones, aparte de buscar el nido vascular, es calcificaciones asociadas al hematoma intraparenquimatoso. Para las malformaciones arteriovenosas viales hay una clasificación de Spetzler y Martin, que es pues basada en el tamaño, la presencia de drenaje venoso y la elocuencia del sitio afectado para estimar el riesgo de ese paciente previo a ser llevado a cirugía para la corrección de esta malformación arteriovenosa. Un paciente masculino de 55 años quien ingresa a urgencias por cefalea de inicio súbito asociada a vértigo. Se le realiza una tomografía simple en el que se documenta una hemorragia intraventricular al interior del cuarto ventrículo. Adicionalmente, esa hidrocefalia, pues esa hemorragia intraventricular estaba causando hidrocefalia, que aquí vemos cómo hay dilatación de las asas temporales de los ventrículos laterales. Posteriormente se le realiza una angiotomografía y vemos cómo hay un foco de sangrado hiperdenso hacia la línea media y un foco lateral izquierdo, posterior al sangrado al interior del cuarto ventrículo. Entonces este paciente fue llevado a una angiografía convencional y vemos cómo hay un nido vascular que es nutrido por ramas de una arteria pica, y que vemos un microaneurisma de 3 milímetros, que pues corresponde a la malformación arteriovenosa vial. Continuando con la hemorragia intraparenquimatosa, como les decía, también puede tener causa vascular, como por ejemplo las fístulas arteriovenosas durales, que como su nombre dice, una conexión anormal entre arterias y venas en la dura madre. Representan entre el 10 y el 15% de todas las shunts o los cortocircuitos arteriovenosos del cráneo. Depende su descripción y su clasificación si hay presencia o ausencia de un reflujo venoso cortical. Conlleva peor pronóstico si hay presencia de ese reflujo venoso cortical, y consiste principalmente en estructuras venosas dilatadas sin la evidencia de un nido vascular verdadero, como vimos en la entidad anterior. Como les decía, entonces es una conexión anormal entre las arterias que irrigan las meninges, el músculo o el hueso craneal con pequeñas venas de la dura madre. Como por ejemplo en este paciente masculino de 62 años quien ingresa por cefalea de inicio súbito asociado a confusión, se le realiza una tomografía de cráneo simple en el que se documenta un hematoma intraparenquimatoso frontal derecho, y llama la atención que hay unas imágenes hiperdensas, pues, este paciente posteriormente se le realiza una angiotomografía en el que, aparte de documentar estructuras vasculares prominentes corticales adyacentes al hematoma, se documentan aneurismas venosos hacia la convexidad en el lado derecho y también frontal izquierda. Este paciente se le realizó una angiografía convencional y en el que se logró documentar una fístula dural etmoidal que es alimentada por ramas de la arteria maxilar interna que están hipertróficas y tienen un drenaje venoso superficial con ectasia venosa hacia la vena de la B. Continuamos con la cefalea de causa vascular. Otra entidad es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, en el que, pues, como su nombre lo indica, es un estadio en el que hay vasoconstricción de la vasculatura cerebral. Esta puede ser transitoria e irreversible típicamente. Se asocia a esa cefalea
en trueno, que puede ser desencadenada por actividad sexual, por ejercicio, por maniobras de valsalva o por el consumo de sustancias vasoactivas. Por tomografía entonces vamos a tener pues una hemorragia, podemos tener edema del parénquima cerebral y podemos hasta desarrollar infartos por esa vasoconstricción. En la angiotomografía vamos a tener vasoconstricción segmentaria alternando entre zonas de estenosis y zonas de dilatación, que le da ese aspecto patognomónico de string of beads o collar de cuerdas. Principalmente el compromiso es de tipo centrípeto, afecta primero a la circulación periférica de pequeño calibre y luego afecta a las arterias de mediano y gran calibre. Como complicación puede llegar a pues, cursar con eventos isquémicos pues, por esa vasoconstricción. Una paciente femenina de 21 años quien consulta por cefalea que la describe como la peor cefalea de su vida, cefalea en trueno. Se realiza una tomografía simple en el que se ve hemorragia subaracnoidea hacia la convexidad y también hipodensidad de los surcos por edema en una secuencia FLAIR de la resonancia magnética de esa misma paciente. Vemos cómo hay hiperintensidad en los surcos y también de los giros por el sangrado y el edema. Y en las secuencias de vuelo en esta resonancia magnética de esa misma paciente, inicialmente se documentaron zonas de vasoconstricción y en las segmentos A1 y M1 en el polígono de Willis de manera bilateral y simétrica, que en un control varios días después ya no se evidencian y pues es el aspecto típico que es el del collar de cuerdas por las zonas alternantes de estenosis y ectasia. Otra entidad, el síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES por sus siglas, también consiste en una alteración del tono vascular, va a tener una fisiopatología similar al síndrome de vasoconstricción reversible. Se presenta principalmente en pacientes con preeclampsia o eclampsia, aunque también se puede presentar en pacientes con falla renal, hipertensión, sepsis, abstinencia por drogas o en pacientes que estén recibiendo medicamentos citotóxicos. Como su nombre dice, los hallazgos por imagen son usualmente reversibles y consisten en edema vasogénico que compromete tanto la corteza como la sustancia blanca subcortical. Principalmente es de distribución posterior con compromiso de los lóbulos parieto-occipitales hasta el 70% de los casos, pero no siempre es posterior y puede también ser de patrón holohemisférico o de patrón fronto-superior. Se asocia hasta un 15% de los casos a hemorragia, hasta 17% de los casos van a tener restricción a la difusión de tipo puntiforme o siguiendo un patrón giral, y entre el 21 al 44% de los casos va a presentar realce posterior a la administración del medio de contraste de tipo leptomeningio, giral o en menor proporción realce nodular. Un paciente masculino de 45 años quien consulta por cefalea y se documentan en esta secuencia FLAIR axial aumento en la intensidad de señal córtico y subcortical en ambos lóbulos occipitales de manera bilateral pues, y simétrica. Se hizo el diagnóstico de PRES y posteriormente los hallazgos resolvieron en un control. Esta mujer de 32 años, quien fue documentada con eclampsia, presentó, pues aparte de su cefalea, alteración de la conciencia y se le realiza una resonancia magnética. Les traigo dos cortes FLAIR axiales a la altura de los ventrículos y en las coronas radiadas vemos como hay múltiples imágenes hiperintensas en la sustancia blanca y también en la corteza cerebral con compromiso de lóbulos occipitales, lóbulos parietales, también hay aquí compromiso de ambos lóbulos frontales y ambos regiones gangliobasales por edema vasogénico. Esto pues también fue compatible con un PRES y posteriormente resolvió. Continuando con las posibles causas de cefalea de origen vascular, vemos ahora la
trombosis de senos venosos. Clínicamente cursan con cefalea más la presencia de papiledema, déficit neurológico y convulsión. El seno sagital superior es el que más frecuentemente se ve afectado y hasta en 6% de los casos vamos a tener también trombosis de venas corticales. Por imagen, entonces los hallazgos característicos de un edema vasogénico o en casos más avanzados en el que el aumento de la presión venosa alcanza a verse la presión arterial y la bloquea, ya vamos a tener entonces edema citotóxico. También podemos encontrar hemorragia intraparenquimatosa hasta en un tercio de los casos, y esta va a ser pues una hemorragia intraparenquimatosa principalmente cortical. El hallazgo pues patognomónico, la obstrucción de los senos venosos. En las imágenes simples podemos ver un seno hiperdenso, hasta en 25% de los casos, hiperdenso con más de 62 unidades Hounsfield, y en secuencias de resonancia magnética vamos a tener pues ausencia del vacío de señal de esa estructura venosa. Esta paciente femenina de 30 años que en consulta por cefalea asociada a alteración visual, se le realiza una tomografía simple que no pues, mostró hallazgos, y se realizó esta angiotomografía en el que vemos que hay un defecto de allanamiento en la tórcula, y que en la vista sagital vemos como ese defecto de allanamiento aparte proviene desde el seno sagital superior por pues, trombosis de ese seno venoso. Este es otro caso, un paciente masculino de 57 años quien consulta por cefalea y alteración de la conciencia. En esta tomografía simple vemos como hay hemorragia intraparenquimatosa en ambos lóbulos frontales, una distribución simétrica, y en la angiotomografía vemos en fase venosa, vemos como hay defectos de llenamiento todo lo largo del seno sagital superior, pues también por trombosis de seno venoso con hemorragia asociada. Continuamos con causas de cefalea que son categoría de edema o efecto de masa. Podemos cursar con infecciones intracraneales, bien sea por bacterias, por virus, por hongos y siempre que estemos en la presencia de cefalea, fiebre y alteración neurológica, se debe sospechar infección intracraneal. En muchos casos vemos que esta infección intracraneal viene de una extensión de sitios parameningios o extensión de senos paranasales que van a formar empiema epidural, pueden cursar con meningitis, cerebritis o cursar con abscesos intracraneales. Vamos a ver típicamente realce leptomeningio y aumento en la intensidad de los surcos en el FLAIR. Cuando ya se desarrollan las colecciones purulentas, estas van a ser isoahipodensas, hiperintensas en el FLAIR, y van a tener una restricción marcada en las secuencias de difusión con un realce periférico posterior a la administración del medio de contraste. Este paciente masculino de 50 años, quien consulta por cefalea y como antecedente de importancia tenía sinusitis, se le realiza una tomografía simple en el que en esta ventana del parénquima cerebral vemos cómo hay una imagen de morfología lenticular hipodensa frontal izquierda que adicionalmente condiciona edema vasogénico y desplazamiento del parénquima cerebral frontal izquierdo. En la vista de ventana de hueso vemos cómo hay ocupación de todas las cavidades paranasales frontales y de las celdillas etmoidales de manera bilateral, y posterior a la administración del medio de contraste vemos que esa imagen lenticular hipodensa presenta realce periférico con el contraste, y el drenaje al que se llevó confirmó que se trataba de un empiema. En casos de pacientes con VIH, como es este ejemplo, un hombre masculino, un paciente masculino de 45 años con antecedente de infección por VIH y con un conteo de CD4 de 23, consulta por cefalea y por confusión, se le realiza una tomografía en el que vemos una gran área hipodensa centrada ganglio basal izquierda
que condiciona efecto de masa con desviación de la línea media hacia la derecha. Y en el flare de la resonancia magnética de este mismo paciente se veía en la misma distribución una gran imagen hiperintensa. Este paciente se le realizó una PCR, la cual fue positiva para toxoplasma, que pues si bien no es la presentación más típica en pacientes con VIH, podemos tener este tipo de lesión por toxoplasma tumefactiva o pues con efecto de masa. Esta paciente femenina de 93 años, quien consulta por cefalea, en la tomografía simple que se le realiza inicialmente, el hallazgo es muy sutil de una hipodensidad en temporal derecha, aquí en el margen anterior del lóbulo temporal derecho. Esta paciente se le complementó con un estudio de resonancia magnética y en la secuencia FLAIR podemos ver cómo hay una gran hiperintensidad y edema del lóbulo temporal derecho y del giro parahipocampal ipsilateral, que posteriormente en una punción lumbar se diagnosticó compromiso, infección por herpes simplex tipo 1. También con efecto de masa, otro de los diagnósticos que debemos tener en cuenta cuando se presentan por cefaleas de inicio agudo es la presencia de un quiste coloide en el tercer ventrículo, que representan entre 0,5 y hasta 1% de todos los tumores primarios del sistema nervioso. Representan hasta 15 o 20% de todas las masas intraventriculares y 99% o casi que todos van a tener esta localización típica en el tercer ventrículo. Por imagen vamos a ver pues una imagen bien definida que va a ser hiperdensa en la tomografía, hiperintensa en T1, iso o hipointensa en T2 por su contenido mixoide en la secuencia, en las imágenes de resonancia. Típicamente no va a restringir a la difusión ni va a tener productos de degradación de la hemoglobina o calcificaciones en las secuencias de susceptibilidad magnética, y posterior a la administración del medio de contraste principalmente no presentan realce o puede tener un realce periférico lineal en algunos casos. Ejemplo de la literatura, este paciente masculino de 20 años que consulta por cefalea de inicio súbito. En la tomografía simple se ve esta imagen nodular bien definida en el tercer ventrículo, sin una mayor dilatación del sistema ventricular, que en las secuencias FLAIR y T2 persiste hiperintensa en FLAIR y hiperintensa en el T2, que como les decía, por su contenido mixoide, pues va a ser de una intensidad de señal alta, aunque puede ser variable. Continuando ya en la categoría de otros o misceláneos de origen de la cefalea, tenemos también los casos de hipotensión del líquido cefalorraquídeo, que principalmente da una cefalea ortostática asociada a náuseas, emesis y fotofobia. Esta puede ser espontánea, secundaria a trauma cráneoencefálico, secundaria a trauma raquimedular o ser posterior a cirugías o a punciones lumbares. Recordemos que la presión intracraneal normal pues es variable dependiendo de la edad de los pacientes. En niños pequeños hasta 1 a 7 milímetros de mercurio o 1 a 10 centímetros de agua. En adultos entre 5 y 15 milímetros de mercurio o entre 6 y 20 centímetros de agua. Y en adultos con obesidad puede ser hasta menor de 18 milímetros de mercurio o 25 centímetros de agua. Recordar la ley de Monroe-Kelly, pues nos habla de la relación entre los volúmenes y las presiones en un espacio cerrado. Principalmente hablando pues del cráneo, vamos a tener 3 compartimentos distintos, como son el parénquima cerebral, que representa hasta el 80% de pues, del volumen total. El compartimento que es la sangre, que es tanto la sangre arterial como la sangre venosa, que representa un 10%, y el compartimento del líquido cefalorraquídeo, que representa otro 10%. Cuando cambiamos el volumen de cualquiera de estos compartimentos, pues se van a llevar a cambios compensatorios en el volumen de los demás compartimentos. En este ejemplo, el esquema que les traigo, pues hay una aparición de una masa intracraneal pues, que ocupa espacio y genera un cambio en el volumen,
y entonces esto, para poder compensar, vamos a tener salida o pues cambios en el volumen del compartimento sanguíneo y del compartimento del líquido cefalorraquídeo. Específicamente hablando en casos de hipotensión del líquido cefalorraquídeo, cuando tenemos disminución del compartimento del volumen del líquido cefalorraquídeo, entonces los otros dos compartimentos son los que van a aumentar su volumen van a alterar su volumen de manera compensatoria, y vamos a tener un aumento en el compartimento sanguíneo que se traduce en dilatación venosa, realce también paquimeningio por imágenes, que es el hallazgo patognomónico, y puede haber la presencia de colecciones subdurales. También vamos a encontrar compensación en el aumento en el volumen del parénquima cerebral, con ese aspecto caído, o por la palabra en inglés sagging, todo el parénquima cerebral y el tallo cerebral, que se traduce en aplanamiento de la protuberancia, disminución de la distancia mamilopontina con pues típicamente una distancia menor de 5,5 milímetros, y también disminución en el ángulo pontomesencefálico, típicamente menor de 50 grados. También vamos a tener descenso del tercer ventrículo y de las amígdalas cerebelosas. En este caso, una paciente femenina de 93 años que es consulta por cefalea ortostática. Vemos que se realiza una resonancia magnética en esta secuencia T1. Lo que llama la atención es que pues, para 93 años vemos que los ventrículos, el sistema ventricular está pues comprimido, bastante pequeño, y que los surcos no son pues para nada prominentes. Y algo lo que llama la atención es pues esa ausencia del espacio subaracnoideo, que también nos está hablando de edema cerebral o pues aumento del volumen del parénquima cerebral. En esta imagen sagital con información T2 vemos que hay un leve descenso de las amígdalas cerebelosas, que hay un aplanamiento de el puente, hay una disminución en la distancia mamilopontina y del ángulo del ángulo pontomesencefálico. Posterior a la administración del medio de contraste, llama también la atención esto que les dije que es patognomónico, que es el realce difuso e intenso paquimeningio, pues por esta disminución o hipotensión del líquido cefalorraquídeo. En otro caso de cefalea, de otra causa, puede ser también causada por hipertensión endocraniana idiopática. Clínicamente se va a traducir con cefalea, náuseas y vómito. Pueden cursar con tinnitus pulsatis con alteraciones visuales. Se asocia a pacientes con obesidad y con apnea obstructiva del sueño. Van a cursar además después de la cefalea clínicamente con papiledema, y el diagnóstico se hace con una punción lumbar, en el que vamos a tener un aumento en la presión de apertura de ese líquido cefalorraquídeo, más de 250 milímetros en adultos o más de 280 milímetros en pacientes pediátricos. Por imágenes vamos a tener varios hallazgos, como es el aspecto vacío de la silla turca, que pues verdaderamente no está vacío, sino que con el aumento del líquido cefalorraquídeo nos desplaza y nos comprime la hipófisis al interior de la silla turca. Vamos a tener también un aumento en el volumen de los K1 de Meckel, un aumento del líquido cefalorraquídeo en la vaina de los nervios ópticos. Esto se presenta en muchos casos y se cree que es un hallazgo patognomónico. También es la estenosis de la unión de los senos transversos con los senos sigmoideos, pues por ese aumento de la presión intracraniana. Vamos a tener también aplanamiento del aspecto posterior de los globos oculares y prominencia de los discos ópticos. Todo esto pues traduciendo ese aumento de la presión. Un ejemplo, una paciente femenina quien consulta por cefalea y alteración visual. En esta resonancia magnética, imagen sagital y axial en T2, vemos cómo ese aumento crónico de la presión intracraneal se traduce en esta apariencia de la silla turca vacía, este aracnoidocele celar con compresión del parénquima de la glándula en la silla turca hacia su piso y pared posterior. Y además vemos cómo hay aumento en el líquido
cefalorraquídeo en la vaina de los nervios ópticos de manera bilateral. Este otro caso, una paciente femenina de 35 años quien consulta por cefalea, fotofobia y náuseas. A la punción lumbar que se realizó tuvo una presión de apertura de 400 milímetros de mercurio muy elevada, y vemos cómo también representa los cambios típicos de la hipertensión endocraniana, con el signo de la silla turca vacía, con descenso de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magnum. Vemos también cómo hay aumento en la cantidad y en el volumen del líquido cefalorraquídeo en las vainas de los nervios ópticos, y este hallazgo patognomónico que les mencioné, que en las secuencias angiográficas, en esta fase venosa, vemos cómo hay una estenosis en la unión de los senos transversos con los senos sigmoideos de manera bilateral, un poco más evidente en el lado derecho en este caso, pues todos signos indicativos de hipertensión endocraniana. Continuamos con la segunda parte de la charla, que vamos a revisar causas de encefalopatía tóxica y metabólica, las principales o las más frecuentes. Las encefalopatías tóxicas y metabólicas pues son alteraciones en el ambiente bien balanceado que tenemos al interior del cerebro, que pues es de sustratos metabólicos, neurotransmisores, electrolitos, niveles fisiológicos de pH y flujo sanguíneo. Cualquiera que nos altere esto, pues vamos a tener cambios en el cerebro. Pueden ser bien sea por una alteración funcional endógena o por efecto tóxico por una sustancia exógena. Vamos a tener una disfunción cerebral global. Típicamente los pacientes consultan con estado confusional, delirium, y también en muchos de los casos vamos a tener un paciente críticamente enfermo. Estas alteraciones en el ambiente cerebral pueden llevar a daño estructural cerebral permanente, y pues por lo variado de las etiologías, siempre hay que correlacionar con la información clínica que nos brinden, ya que pues los hallazgos y los patrones que vamos a ver más adelante son pues muy indicativos y nos sirven a nosotros para llegar a una etiología, pero pues no podemos hacerlo sin la correlación con la información clínica. A grosso modo vamos a hablar de las más frecuentes, de los patrones más frecuentes de encefalopatía tóxica isquémica, que los podemos englobar en patrones con compromiso cortical, patrón con compromiso talámico y de los ganglios basales, un patrón de compromiso de la sustancia blanca periventricular y un patrón con compromiso central de la protuberancia. Hablando entonces del patrón cortical, el caso clásico es la encefalopatía por hipoglicemia, que vamos a tener pacientes que consultan con convulsiones, depresión de la conciencia y en estadios más avanzados comas. Esta encefalopatía por hipoglicemia tiene una predilección por las regiones posteriores y profundas, que se va a traducir en las imágenes de resonancia como hiperintensidades en las secuencias con información T2 y FLAIR, y restricción a la difusión en giros parietoccipitales y temporales. Puede afectar los ganglios de la base, y vamos a tener un respeto de los tálamos, de la sustancia blanca y del cerebelo, como es este caso, un paciente masculino de 56 años con antecedentes de cirrosis, en quien con alteración de la conciencia se le realiza una resonancia magnética y se realiza exámenes paraclínicos que demuestran una glicemia de 20 miligramos por decilitros, y en la resonancia vemos como en esta secuencia FLAIR vemos como hay hiperintensidad en la corteza temporal y occipital, también ganglio basal, con respeto de la sustancia blanca, respeto de el tálamo también, y en la secuencia, en el mapa de ADC, vemos como hay restricción a la difusión en esa misma distribución, y específicamente la flecha señala como hay un respeto de los tálamos por una encefalopatía por hipoglicemia. Continuamos con las encefalopatías del patrón cortical. Otro ejemplo es la encefalopatía por hiperamonemia, dentro de las cuales está la encefalopatía hepática.
consiste en un aumento y acumulación de amonio en la sangre. Eso va a llevar a un desbalance osmótico de ese ambiente cerebral. Pueden ser por fallas hepáticas agudas, bien sea por infección viral, por alcohol o por medicamentos. Los pacientes van a cursar con un cuadro clínico de letargia y emesis, y a medida que avanza van a cursar también con convulsiones y estados comatosos. En las resonancias vamos a encontrar hiperintensidades en flare y restricción a la difusión, principalmente también en la ínsula y en el giro del cíngulo. Puede haber compromiso de ganglios de la base y vamos a tener un respeto occipital y de regiones perirrolándicas, así como también de la sustancia blanca hemisférica. Un paciente masculino de 54 años en estado posquirúrgico de trasplante hepático con alteración de la conciencia. Se le realizó una resonancia y en esta secuencia de difusión, este trace, vemos cómo hay una restricción cortical simétrica afectando ambas ínsulas, ambos giros del cíngulo, y vemos cómo hay señalado con estos asteriscos el respeto de los giros parieto-occipitales, principalmente occipitales, perdón. La espectroscopia, que también se le realizó a este paciente con un tiempo de eco corto de 30 milisegundos, muestra un pico entre 2,1 y 2,4 partes por millón, que corresponde a un pico de glutamato, que pues el cuerpo utiliza la glutamina para metabolizar la amonia. Entonces pues estamos entre un caso típico de hiperamonemia y encefalitis por amonio. Continuamos con el siguiente patrón, que es el patrón de compromiso gangliobasal y talámico. El caso típico es la encefalopatía de Wernicke, que se asocia a consumo crónico de alcohol, pero recordemos que esto solo representa hasta el 50% de los casos, ya que por otros estadios también podemos llevar a ese déficit nutricional, típicamente en déficit de vitamina B1. La vitamina B1, pues la tiamina es la que se encarga de mantener el gradiente osmótico en la membrana celular y pues mantener su integridad. También entonces en pacientes que tengan cirugía bariátrica o que tengan hiperemesis, bien sea gravídica o por otra etiología, pues vamos a tener esa deficiencia nutricional, esa carencia de vitamina B1, y vamos a desarrollar la encefalopatía de Wernicke sin necesidad de el consumo de alcohol. Clínicamente van a cursar con disfunción ocular, ataxia y confusión, que es la triada clásica, pero esto solo se presenta en un 30% de los casos. Por imágenes vamos a tener pues hiperintensidades en T2 y flare y restricción a la difusión en, pues como el patrón lo dice, en ganglios de la base y tálamos. Recordar que hasta 50% de los casos van a presentar realce posterior a la administración del medio de contraste de principalmente el tálamo medial, los hipotálamos, la sustancia gris periacueductal, el putamen, y algo que se ha descrito como patognomónico de esta encefalopatía es el realce postcontraste de los cuerpos mamilares. En menor presentación, o cuando la encefalopatía de Wernicke es, digamos, menos severa, vamos a tener compromiso de la médula ósea, del cerebelo y la corteza perirrolándica de tipo asimétrico. Este paciente masculino de 46 años, quien estaba recibiendo nutrición parenteral de manera crónica, cursa con alteración de la conciencia, se le realiza una resonancia magnética y vemos en estas secuencias de flare, vemos cómo hay hiperintensidades en ambos tálamos, en ambos hipotálamos, en la sustancia gris periacueductal y el tectum en el margen dorsal del puente, así como también hiperintensidad en la corteza perirrolándica, en este caso de manera bilateral. Y posterior a la administración del medio de contraste presenta realce, como les dije, de los cuerpos mamilares, que se ha descrito como el hallazgo patognomónico de la encefalopatía de Wernicke. Otro ejemplo del patrón de encefalopatía con compromiso de los ganglios de la base y los tálamos es la intoxicación por metanol. El metanol pues es un depresor del sistema nervioso central. Lo podemos encontrar en disolventes, en perfumes, en removedores de pintura y principalmente en alcohol adulterado.
Pues, metanol va a llevar a una acidosis metabólica que van a cursar con alteraciones visuales, gastrointestinales y posterior estado de coma. Se asocia a una alta mortalidad, principalmente por el diagnóstico tardío. Esta encefalopatía por metanol va a causar, una necrosis bilateral y simétrica de los ganglios basales, principalmente del putamen, con un respeto del globo pálido y compromiso variable de la sustancia blanca subcortical, del cerebelo y de los nervios ópticos. A la espectroscopia vamos a tener reducción del N-acetilaspartato y elevación del lactato. Este ejemplo de la literatura de un paciente con ingesta de alcohol adulterado, vemos como en las secuencias con información T1 hay una hiperintensidad marcada putaminal por necrosis bilateral, pues por necrosis hemorrágica de ambos putámenes, y también vemos como hay sutil compromiso hiperintenso de la sustancia blanca subependimaria en ambos lóbulos frontales. En esta secuencia T2 coronal vemos como también hay compromiso del quiasma, además pues de lo que ya documentamos del compromiso de ambos putámenes y de la sustancia blanca de manera difusa. En las secuencias de difusión, en este trace, vemos como hay restricción a la difusión en ambos putámenes y alteraciones de susceptibilidad magnética en la sustancia blanca de manera difusa. En la espectroscopía de este paciente vemos cómo hay, con eco de tiempo corto, vemos cómo hay un pico hacia la 1,3 partes por millón que corresponde al pico del lactato, que es pues típicamente descrito en este tipo de encefalopatía. Cambiamos al patrón de compromiso de la sustancia blanca periventricular. El ejemplo clásico es la encefalopatía tóxica por heroína. Recordemos que la heroína es el opioide más comúnmente abusado en el mundo y el que con mayor frecuencia se relaciona a sobredosis en el mundo. El consumo de heroína principalmente era inyectado, y en estos casos vamos a tener una isquemia del globo pálido hasta en el 10% de los casos, pero vamos a hablar de la encefalopatía por inhalación de los gases de la heroína, que pues ha venido en aumento este tipo de consumo de esta droga. La progresión del daño causado por la inhalación de heroína es una progresión no lineal, ya que la literatura nos dice que continúa progresando el daño hasta 6 meses después del ceso o pues de dejar de inhalar la heroína. Vamos a tener un compromiso extenso, bilateral, simétrico y confluente de la sustancia blanca supra e infratentorial. Típicamente va a comprometer el brazo posterior de la cápsula interna de la sustancia blanca periventricular, con respeto del brazo anterior de la cápsula interna, respeto de las fibras en U, de los ganglios basales y de los núcleos dentados del cerebelo. Este ejemplo de la literatura, un paciente con intoxicación por inhalación de heroína, en dos pacientes distintos, en la izquierda vemos cómo hay estas extensas hiperintensidades en las secuencias con información T2, que es confluente de toda la sustancia blanca en las coronas radiadas, y en este otro paciente, en este FLAIR, vemos cómo hay una hiperintensidad de la sustancia blanca periventricular con un compromiso del brazo posterior de la cápsula interna y con un respeto del brazo anterior, que es lo típicamente descrito en esta intoxicación por inhalación de heroína. Para terminar, entonces, el patrón en el que hay compromiso central del puente, el ejemplo clásico es el síndrome de desmielinización osmótica, que se presenta cuando hay cambios abruptos de la osmolalidad sérica, principalmente en casos de corrección rápida de hiponatremia, cuando tenemos niveles de sodio menores de 115 milimoles por litro y se corrige a una velocidad mayor de 12 milimoles por litro por día, vamos a tener pues los cambios típicos, y esto se debe a que los oligodendrocitos son especialmente vulnerables a los cambios osmóticos, pues principalmente los localizados en el puente, aunque también pueden afectar cualquier célula cerebral si pues el desarrollo continúa. Podemos tener diferentes tipos de presentación. El compromiso continuo aislado, que es el típico,
se presenta solamente en el 50% de los casos. Hay compromiso pontino y extrapontino en el 30% de los casos y compromiso extrapontino aislado en el 20% de los casos, lo cual hace pues el diagnóstico de esta entidad netamente por imagen algo un reto. Los pacientes van a cursar con convulsiones, con alteración de la conciencia y típicamente esto va a ser un patrón bifásico en el que cuando hay inicialmente ese descenso del sodio, esa hiponatremia, va a tener pues la afectación clínica con una mejoría cuando se realiza la corrección y a lo largo de días vamos a tener otra recaída con los mismos síntomas, hablándonos pues de esa hipercorrección o ese cambio abrupto en la osmolaridad que se va a traducir en este patrón bifásico de compromiso clínico. La lesión es típicamente redondeada o en tridente, que va a ser una localización central en el puente. Se va a ver pues hiperintensa en T2 y FLAIR y va a tener restricción a la difusión. Cuando hablamos de compromiso extrapontino, se pueden ver comprometidos los ganglios de la base, los tálamos, la sustancia blanca hemisférica y de un tipo típicamente simétrico. El ejemplo clásico, este paciente con un síndrome de desmielinización osmótica, en su estadio como clínico sintomático, vemos que hay una hiperintensidad central en el puente con esa distribución, con esa morfología de tridente o de Maserati que es patognomónico de esta entidad, pero vemos que adicionalmente hay compromiso extrapontino con hiperintensidades en la sustancia blanca en ambos lóbulos temporales y también en la región frontal. Y esa era pues la revisión que les traía el día de hoy de las emergencias neurológicas no traumáticas.